Hola, apreciados seguidores, esta es la lectura para el día de hoy. Si te gusta mi video, suscríbete y dale me gusta. Aries, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Aries, va a haber un cambio en tu trabajo que va a causar mucho desacuerdo entre los empleados. Esta situación aumentará el trabajo y te causará mucho estrés. En cuestión sentimental, conocerás a un joven muy trabajador y te asombrará su madurez. Utiliza una manilla de protección. Si necesita consulta, llama al número que está en pantalla. Los números ganadores son el 4570. La respuesta es no. Tauro, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Tauro, se te van a presentar dos oportunidades laborales. Deberás elegir la que más te convenga. En tus estudios no te aceleres a escoger la primera carrera que veas. Analiza bien si en verdad te puede servir. Comunícale a tu pareja tus sentimientos para que esté siempre segura de ti. Utiliza una manilla de protección. Si necesita consulta, llama al número que está en pantalla. Tu número de suerte es el 2480. La respuesta es no. Géminis, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Géminis, debes tener cuidado con una mujer porque te podría estar formando un escándalo o actuar con violencia. Estás esperando una comunicación sobre un trabajo, pero te recomiendo que hagas tú la llamada para que vean el interés que tienes en él. Utiliza una loción con quereme. Si necesita consulta, llama al número que está en pantalla. El número es el 6801. La respuesta es sí. Seguimos con Cáncer. Cáncer, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Cáncer, debes tener cuidado con una persona que se estará acercando a ti en cuestión sentimental, porque podrías caer en su trampa y perder un dinero. Un hombre mayor podría estarte juzgando fuertemente porque te descubrirá en una mentira. Ten cuidado que esto no suceda en tu trabajo porque tendrías algunas contradicciones. Pon una vela rosada. Si necesita consulta, llama al número que está en pantalla. Tu número es el 2055. La respuesta es sí. Leo, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Leo, si alguien te ha prometido algo porque te ha visto en la situación difícil en la que estás, trata de no relajarte y busca otras opciones. Si esta promesa te la cumplen, recíbela con agradecimiento. En tu trabajo debes tener cuidado de no ser utilizado porque podrías tener algunos problemas. No te prestes a hacer labores sin que te den un pago. Pon una vela blanca. Si necesita consulta, llama al número que está en pantalla. El número es el 2753. La respuesta es no. Virgo, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Virgo, en tu trabajo ten cuidado de no discutir con una mujer o un jefe, ya que podrías tener algunas dificultades. Se te estará presentando la oportunidad de tener un buen negocio familiar. Trata de organizar este proyecto bien porque se ven muy buenas ganancias. Utiliza una manilla de protección. Si necesita consulta, llama al número que está en pantalla.
El número ganador es el 5490. La respuesta es sí. Libra, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Libra, alguien te podría estar presionando para que realices un viaje por cuestión de trabajo, pero te recomiendo que no lo hagas por el momento hasta que no tengas tus papeles en orden. En cuestión sentimental, debes tener paciencia y no obrar imprudentemente con tu pareja, ya que ésta podría alejarse. Sé inteligente y llévala bien. Pon una vela naranja. Si necesita consulta, llama al número que está en pantalla. El número es el 8046. La respuesta es no. Escorpión, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Escorpión, un hombre de tu familia va a estar teniendo problemas de salud. Trata de acompañarlo en sus visitas médicas para que siga las recomendaciones que le den. Por otro lado, no te metas en problemas, ya sean sentimentales o de trabajo, porque podrías tener una demanda. Obra bien para que evites esta situación. Utiliza una loción con quereme. Si necesita consulta, llama al número que está en pantalla. El número de suerte es el 0710. La respuesta es sí. Sagitario, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Sagitario, debes hacerte algo para la suerte, porque en este momento no está de tu lado. Así que no gastes dinero en los juegos de azar. Te aconsejo que hagas un ahorro programado que te servirá para más adelante. Podrías estar asistiendo a una ceremonia o un festejo de una amistad. Da buenos consejos. Pon una vela amarilla. Si necesita consulta, llama al número que está en pantalla. El número es el 3411. La respuesta es sí. Capricornio, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Capricornio, en tu trabajo ten cuidado con tu temperamento. Trata de controlarte para que puedas avanzar en tu labor. Por otro lado, tendrás unos buenos ingresos de dinero porque entregarás un trabajo y este te dará nuevas posibilidades de darte a conocer. Pon una vela verde. Si necesita consulta, llama al número que está en pantalla. El número es el 2603. La respuesta es no. Acuario, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Acuario, un hombre se estará portando muy astuto contigo y tratará de controlarte. Sé inteligente y no permitas que te maneje. Ten cuidado con una discusión familiar. Te podrían hacer una operación inesperada por una apendicitis. Utiliza una manilla de protección. Si necesita consulta, llama al número que está en pantalla. El número es el 0101. La respuesta es no. Piscis, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Piscis, te podrían hacer una propuesta por cuestión de trabajo. Mira a ver si te conviene y aprovecha esta oportunidad. Una mujer será muy amable contigo. Trata de ser honesta con ella porque lo hace de buen corazón. Estarás deseando recuperar algo que perdiste. No retrases tu trabajo, ponte al día, que esto te dará buena suerte. Pon una vela naranja. Si necesita consulta, llama al número que está en pantalla.
El número es el 6704. La respuesta es no.